Buenas tardes con todos. El día de hoy se expondrá la telecapacitación dirigida a personal residentes de primer año, ingresantes de neurocirugía, es una posibilidad, respecto al tema del hematoma epidural. Como sabemos, la definición de un hematoma epidural básicamente es una colección de sangre en el contenido extraxial, es decir, entre lo que es la capa interna del cráneo y la dura madre. Esto puede ser producido por la rotura de algún vaso, como se mencionó en algún momento, y las causas también son múltiples, pero principalmente está relacionado a mecanismos de trauma de alto impacto. Asimismo, hay que considerar que los hematomas epidurales se encuentran contenidos entre las suturas. La epidemiología, básicamente, lo más resaltante es que sea un paciente varón joven, como mencionó, asociado a mecanismos de alto impacto, cabe decir accidente de tránsito, por ejemplo. Los hematomas epidurales conllevan básicamente un aproximado de un 1% de ingresos por un TEC severo, siendo más frecuente en hombres que en mujeres. Y asimismo se asocian principalmente hasta un 9%, 9-10%, un paciente que tiene un traumatismo craneoencefálico asociado a un estado de coma o una escala de Glasgow menor a 8. Edad media 20-30 años, es decir, un paciente adulto joven, y una mortalidad aproximada de un 3.6%, nada despreciable. En pacientes pediátricos se menciona que está asociado también a las caídas que puedan presentar pequeños. Existen algunos estudios realizados en nuestro medio, en nuestro país. En el Hospital 2 de Mayo, en el 2014, realizó un estudio en el cual del total de 75 intervenciones quirúrgicas por traumatismo craneoencefálico, un 17.3% fueron con diagnóstico único de hematoma epidural. En tanto que en el Hospital María Auxiliadora, durante el año 2021, de un 67 intervenciones por traumatismo craneoencefálico, se reportó un 23.8% de intervenciones por o con diagnóstico de hematoma epidural. En tanto, es un porcentaje, como menciono, considerable, y dado que es una patología con alto riesgo de mortalidad, si es que no se toman las medidas de forma oportuna, de forma rápida, es muy importante que sea reconocido por el personal de salud principalmente. Y mencionar que, bueno, un 85%, algunas guías dicen entre 57 y 87, está asociado a una fractura de cráneo. Cabe mencionar que no todas las fracturas, las más frecuentes son lineales, pero pueden ser múltiples, pueden ser fragmentadas, pueden ser complejas. La fisiopatología, como mencioné, básicamente es reconocer en qué capa o en qué área se encuentra el hematoma, y principalmente es de origen arterial hasta un 85%, siendo lo más frecuente la rotura de la arteria meningia media por fractura, ya sea parietal o temporal, más frecuente temporal debido a las condiciones anatómicas del hueso temporal, siendo este un poco más delgado, más frágil. Y dado que por ella transcurre la meningia media, es la arteria más comprometida. Sin embargo, de acuerdo al área en la cual se desarrolla la fractura o el traumatismo, puede ser tanto de arterias de la región anterior, de la región posterior, etc. Se menciona que un porcentaje menor puede ser incluso de origen venoso. En este caso, la progresión de los hematomas epidurales puede que sea un poco más lenta, es decir, pacientes que no son exactamente un hematoma epidural agudo en la clínica clásica menor de 24 horas, sino que se presenta a las 48 a 72 horas y aún así tiene las características de un hematoma epidural. Incluso por rotura de senos durales también se puede producir un hematoma epidural. 70% se localizan en las regiones laterales, como mencioné, principalmente por rotura de la arteria meningia media, y un 5% en fosa posterior. La clínica, la clásica, no es exactamente la más frecuente. La clínica clásica de un paciente que nos mencionan por ejemplo,
Estando en el tópico de cirugía, llega una ambulancia de SAMU o de los bomberos con un paciente trasladado. Nos menciona que es un paciente que ha sido atropellado, que las personas alrededor le mencionan o refieren de que ha tenido pérdida de conciencia. Esta pérdida de conciencia postraumática breve e inmediata con recuperación del estado lúcido que habitualmente vemos al paciente en Glasgow 15 y que muchas veces se le da de alta, cosa que no debe ser. Cuando existe esta presentación, es muy sugerente, muy sugestivo de que pueda tratarse de un hematoma epidural, por tanto debe ser tratado con mayor cuidado. Así el paciente tenga Glasgow 15. Sin embargo, como mencionó, a pesar de que es característico y clásico, no es lo más frecuente. Se menciona entre un 10 a 27%. En otros casos puede haber obnubilación, hemiparesia contralateral y dilatación pupilar homolateral. El paciente puede venir con cefalea, vómitos, convulsiones, Babinski. En los casos de los niños, cuando se le toman controles como una caída de hematocrito mayor del 10%, es muy sugestivo, según algunos estudios, de que pueda tratarse de hematoma epidural. Y hasta un 27% puede ser asintomático. La valoración inicial, como sabemos, comprende la escala de coma de Glasgow, que es lo primero que se debe realizar al valorar a un paciente que está ingresando por tópico de cirugía, por ejemplo, en el cual lo que valora la escala de Glasgow es la apertura ocular, ya sea espontánea, al llamado, al estímulo, dolor o ninguna. La respuesta verbal, paciente orientado, desorientado, inapropiado, incomprensible o ninguna. Tiene que ver un poco el estatus social, sí. Tiene que ver un poco si el paciente es independiente, si tiene Alzheimer, sí. Eso lo sabremos si es que tenemos alguna referencia. De no ser el caso, pues habrá que colocarle la escala de Glasgow que nosotros consignamos en la evaluación. Y la respuesta motora, bueno, si existe si el paciente obedece órdenes, si localiza, si tiene un retiro o flexión unilateral. Si tiene una flexión bilateral, ya estaríamos viendo el caso de corticación, extensión bilateral, descerebración o ninguna. En el caso de pacientes pediátricos existe un poco de variación, principalmente en la parte de la respuesta verbal, puesto que los niños evidentemente no nos van a responder plenamente, pero sí se puede valorar la escala de coma de Glasgow. El diagnóstico principalmente y lo primero a pedir en un paciente que ingresa por tópico de cirugía es radiografías, evidentemente, que es lo que se tiene más a la mano y se encuentra en la mayoría de los establecimientos. Sin embargo, bueno, es un tanto dependiente del observador, es decir, se necesita poder evaluarla ya con bastante ojo de quien conoce, a menos que la fractura, como en estos casos, sea ya muy evidente. En este caso, por ejemplo, en la imagen de la derecha hay un trazo de fractura lineal que es poco percibido o poco visible para un ojo general, pero es un trazo de fractura que hay que considerar. La ubicación también es parietal superior, por tanto hay que ver el estado del paciente, ¿no? Las comorbilidades que podrían guiarnos a otro diagnóstico de hematoma epidural. Y en el caso de la izquierda, se puede ver hay un trazo de fractura e incluso hay una región frontoparietal que también es sugestiva de una fragmentación. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver una radiografía en la cual había una imagen sugerente de que hay un trazo de fractura lineal. No nos impresionaba tanto una fragmentación, pero bueno, como menciono, para el ojo que ya está habituado a este tipo de imágenes, llama la atención. Y la ampliación es con una tomografía, siempre. Cuando hay signos sugestivos de que hubiera clínica de un hematoma epidural o de un trauma severo, cuando haya deterioro del sensorio o cuando en las imágenes podemos apreciar algún trazo de fractura también. Y en este caso, con la tomografía, una reconstrucción 3D de la parte ósea, se pudo evidenciar que era una fractura con hundimiento
fragmentada, que incluso abarcaba no solo la región frontoparietal, sino que además se extendía a la región nasal, malar y supraciliar. Por ejemplo, acá, cuando tenemos un trazo de fractura, la indicación es tomografía. ¿Cómo podemos evidenciar un hematoma epidural, por tanto? En la tomografía lo que se va a ver en la mayoría de los casos es una imagen biconvexa. Es lo clásico, ya sea en la región lateral, anterior, posterior, dependiendo de la rama o del vaso que haya sido afectado. Sin embargo, en algunos casos puede ser hasta incluso semilunar, simulando un hematoma subdural. Tendrá que ver mucho ahí la clínica del paciente. En este caso, por ejemplo, se puede ver una fractura. Este es el caso asociado a la imagen anterior, la primera, en la cual en la reconstrucción de la ventana ósea ya se puede evidenciar que es una fractura, como mencioné, con hundimiento. Había trazos de fractura múltiples. Y esta es la ventana parenquimal, en la cual el trazo de fractura que podíamos evidenciar con hundimiento correspondía a una imagen biconvexa frontal con un volumen considerable, que incluso ya cerraba parcialmente o obturaba las cisternas. Era correspondiente a un hematoma epidural. Desviación de línea media, sí. Volumen aproximado 58 cc, más de 30, por tanto, venimos a la parte del tratamiento. El tratamiento para un hematoma epidural dependerá del volumen, básicamente, y de la clínica, como siempre. El tratamiento no quirúrgico cuando es un volumen menor de 30 cc, un espesor menor de 15, una desviación de línea media menor de 5 o una escala de Glasgow mayor de 8. De todos modos, si es una escala de Glasgow menor de 14 con un mecanismo de alto impacto y ya tiene un hematoma epidural, hay que hacer un seguimiento estricto. El paciente no se puede ir de alta. Cuando existen escasos signos y síntomas neurológicos, cuando no hay indicios de una herniación y cuando no se trata de fosa posterior. En el caso de fosa posterior, los volúmenes varían mucho. Y el tratamiento quirúrgico, que es lo que nos compete como neurocirujanos, cuando es un hematoma mayor de 30 cc en volumen, o en escala de Glasgow menor de 9 puntos, o menor o igual a 8, más una alteración pupilar, una anisocoria, o cuando se trata de fosa posterior, en realidad el volumen es más de 15. Si tenemos un volumen menor de 15, podría ser tratamiento conservador dependiendo de la situación del paciente. ¿Cuál es la cirugía realizada? Habitualmente, si es que solo es un hematoma epidural, la indicación es una evacuación pronta, con los criterios ya establecidos, quirúrgicos, y simplemente una craniotomía es lo indicado. El posicionamiento del paciente habitualmente puede ser, en realidad es de cúbito dorsal con ligera lateralización. Se le colocan algunas almohadillas por debajo del hombro para poder elevar cierta área, como se puede ver en la imagen del medio. Y además de eso, se lateraliza hacia el área en donde se encuentra el hematoma. Por eso siempre para nosotros es muy importante contar con una tomografía de preferencia impresa o poderla ver incluso en sala de operaciones. Lo que se realiza es una incisión habitualmente no tan pequeña hasta llegar a lo que es calota. Se eleva a lo que son los planos, incluido lo que es el músculo temporal, con una tracción apropiada, pero con cuidado de no dañar el músculo. Se realizan agujeros de Burr o agujeros de trépano para poder realizar la craniotomía, ya sea con trépano manual o con trépano neumático, ya sea con sierra Gigli o con aparatos para craniotomía, una cuchilla de craniotomía. Y por ejemplo, como podemos evidenciar en esta foto desde el paciente presentado las tomografías previas, se puede ver que en este caso se hizo la apertura de la piel hasta calota, se hizo la disección por planos. En este caso se pudo, al abrir nada más, ya evidenciar que había una fragmentación de hueso. De cierto modo era como una craniotomía traumática. Y lo que se hizo ya no fue una craniotomía formal, sino más bien una resección de plenos adyacentes a la fractura encontrada. Y como se puede ver también, se podía ver el hematoma
ya ahí establecido. Por tanto, luego de la resección y elevación de la calota, se realiza la evacuación del coágulo. Habitualmente se puede encontrar el vaso causante, el cual se coagula o se liga, dependiendo del caso. Y, como menciono, como es extraxial, de no haber compromiso por debajo de la dura madre, no es necesario tocarla. Luego se realiza la fijación de la plaqueta ósea, puede ser con aparatos de cráneo fix o con suturas, lo que tuviéramos en la mano. Y se cierra por planos. Esta es la imagen del paciente anterior. Se puede ver, como mencioné, en la imagen de la izquierda, en la primera imagen es una fractura fragmentada con hundimiento, lo cual se puede evidenciar mucho mejor en la imagen del medio. Y al retirar esa plaqueta que ya estaba de por sí fracturada por completo en bloque, se pudo evidenciar el hematoma, el coágulo organizado, de un volumen aproximado de 60 cc. En la tomografía el aproximado se contabilizó en 56 cc. Y lo que se hizo también fue resecar un poco hacia los costados, ampliando el margen lo necesario nada más. ¿Cuál es el pronóstico? Habitualmente estos pacientes tienen una evolución favorable, tienen una evolución buena. Dependiendo de la escala de Glasgow con la cual el paciente ingresa a sala de operaciones, que habitualmente, por lo que se ha podido ver, por lo que he podido ver en mi experiencia, habitualmente traen en 13, la escala de Glasgow se recupera incluso en el postoperatorio inmediato en la mayoría de los casos. Cabe mencionar que como son mecanismos de alto impacto, muchas veces no solo es un hematoma epidural. El hematoma epidural es lo evacuable, no hay hematoma subdural, pero puede haber contusiones internas, por tanto eso también tiene bastante valor en el pronóstico del paciente. Una escala de Glasgow de salida simple, nivel extendida, 4 o 5, es decir, una buena recuperación en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, se menciona hasta un 20-55% de mortalidad, la cual cuando hay una intervención rápida, un diagnóstico apropiado, y todo ello puede bajar hasta 5 o 10%. Márgenes bastante importantes. Complicaciones: hipertensión intracraniana severa, producto del impacto y de las lesiones. Infección postoperatoria, sí, como son fracturas o mecanismos de alto impacto, habitualmente también llegan con lesiones externas, entonces eso complica un poco el estado del paciente. Y en algunos casos, si es que no se encontrara el vaso causante, puede haber un resangrado. ¿Cuál es el objetivo de esta telecapacitación? Que se pueda conocer de forma clara para personal de salud de inicio, es decir, médicos residentes del primer año de neurocirugía o de cirugía general que están en tópico de cirugía habitualmente, en qué momentos y en qué situaciones solicitar una tomografía, en qué pacientes pensar en un hematoma epidural y por tanto tomar las medidas del caso para que no se dé un alta de la cual después el paciente regrese con mayor deterioro neurológico.